Y los demás no tienen cámara. Ahí está el Jorgito en su lugar de siempre, ¿no, Jorge? Eso. Yelen, ¿qué tal? Nos han dado, no, pues no es un descanso, pero volvemos otra vez a la virtualidad. Ahí está Lizzy. Aunque no se ve nada, solo veo sombras de Lizzy. Está regulando su cámara, creo. Bien, hoy día vamos a tener, como les decía, aprovechando el tema de la virtualidad, vamos a aprovechar esto para esta clase para ver un video documental que igual teníamos que verlo, está dentro del programa. Es un documental del señor Carlos de Mesa sobre la conformación del Estado. Entonces vamos a ir atendiendo el documental y a medida que vayamos avanzando en el documental también vamos a ir formulando algunas preguntas. Una vez que terminemos de ver el documental, yo les voy a mandar un cuestionario para ver cómo se da esto de la conformación del Estado, ¿ya? No podríamos empezar nomás ya, yo creo, estamos ¿cuántos? 13 participantes, faltan todavía varios. Deina, Janet, Wilber, Yesenia, Adrián, Jessica y Cel no han encendido su cámara. Entrando ya Marifer también. Ahí está Yesenia. Ahí está Jessie. Cel. Ahí está Janet, muy bien. Bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Dónde está? No ha llegado. Ahora podríamos hacer nuestro Astapi virtual, ¿no? Siempre queremos hacer nuestro Astapi, podemos hacer un Astapi virtual. ¿Cómo es, Wilber? Wilber está ahí en su cocina, creo. Mira, está listo para el Astapi. Muy bien. Vamos. ¿Qué tal, Wilber? Vamos entonces, chicos, a empezar con la actividad de hoy día. Les voy a compartir pantalla para ver el documental que vamos a trabajar hoy. Y al finalizar vamos a hacer una actividad sobre este tema, ¿ya? Van a prestar atención. Es un documental sumamente interesante. Nos va a aclarar varios elementos que son elementos también que estamos trabajando en el aula. Ya. Un segundito. Voy a buscar mi documental. ¿Dónde está? Aquí está, ya lo encontré. Bien. ¿Empezamos? ¿Sí, no? Bien, comenzamos entonces, chicos. Me van a avisar si está bien el audio, ¿ya? ¿Sí se escucha bien? Ahorita está pasado, ¿no? Ya. Bien.
Vamos a ir tomando nota, chicos, de los temas más importantes que aparezcan en el documental, ¿ya? Bolivia, siglo XX. Así se llama este ciclo de documentales. Podríamos ir ya poniendo el título, la Constitución. La Constitución es ese conjunto de reglas que nos damos todas las sociedades para poder convivir civilizadamente, para poder construir un escenario común que sea apto para aquellas aspiraciones que nos permitan cada día estar en mejores condiciones en aquello que se llama la construcción del bienestar para el conjunto de quienes vivimos en un ámbito determinado, en este caso la nación boliviana. Es de la Constitución que hablaremos en este programa, de su historia, de cómo nace la República el 6 de agosto de 1825 y cuáles son las normas que quienes fundaron la patria, los padres de la nación, definen para el futuro. Cómo convocan al Libertador Bolívar para redactar la primera Carta Magna del país y cómo, a partir de esa Carta Magna de 1826, comienza a desarrollarse una historia de varios cambios con un solo tronco común, que se llamó Constitución Política del Estado. Antonio José de Sucre, Casimiro Olañeta, el general colombiano que acaba de cruzar el río Desaguadero, el doctor chuquisaqueño que acaba de llegar precisamente a ese río para encontrarse con uno de los libertadores, con un solo objetivo: convencerlo de que Charcas, entonces conocido como el Alto Perú, pero creo que el nombre de Charcas es el que mejor define nuestro pasado prerrepublicano, fuese una nación independiente separada del Perú y Buenos Aires. A partir de esas conversaciones es que nace la patria y nacen las reglas del juego con la que ésta va a funcionar. Se llamó Constitución. La palabra, señor presidente. Es justificable desde el punto de vista estrictamente constitucional esta actitud del Poder Ejecutivo en el despacho de gobierno. Tiene la palabra el honorable Quiroga Santa Cruz. Quedáis posicionados como presidente interino de la República. Es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar. Es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos que... Tenemos orden del día puro y simple. Puro. Las largas conversaciones entre dos hombres, en su recorrido desde el Desaguadero hasta la ciudad de La Paz, entre el 3 y el 9 de febrero de 1825, definieron el destino de Bolivia y la convocatoria al primer Congreso Nacional. Un joven abogado chuquisaqueño, Casimiro Olañeta, y un joven militar colombiano,
Antonio José de Sucre cavilaban a propósito de qué iba a hacerse con la audiencia de Charcas en medio de un contexto independentista de toda América del Sur. Finalmente, Olañeta convence a Sucre de que los charquinos tienen que decidir por sí mismos qué destino quieren: integrarse al Perú, hija del virreinato peruano, integrarse a las Provincias Unidas del Sur, con cabeza en Buenos Aires, o ser independientes. Para ello, el 9 de febrero, en La Paz, Sucre convoca a una asamblea que va a reunirse en Chuquisaca. El 10 de julio, en el salón principal de la Universidad Pontificia de San Francisco Javier, se reúnen 47 diputados que representan a la totalidad de la nación. 13 por Potosí, 13 por Cochabamba, 12 por La Paz, 7 por Chuquisaca y 2 por Santa Cruz, que llegarían días después. Eran las 5 jurisdicciones existentes en la vieja audiencia de Charcas. Tras un largo debate en el que hay solo 2 posiciones, una mayoría abrumadora que quiere la independencia y apenas 2 representantes, Gutiérrez y Asín, que quieren anexarse al Perú, se llega al momento decisivo. El 6 de agosto de 1825, la mayoría de los diputados, integrada fundamentalmente por abogados, tiene que votar. 45 votos por la independencia, 2 por la anexión al Perú. Bolivia ha nacido. Solo 2 de los 47 representantes nacionales han combatido en la Guerra de la Independencia: Lanza y Valliviano, ambos paceños. La figura clave de todo ese proceso, sin duda, Casimiro Olañeta. El presidente, José María Serrano. El vicepresidente, José María Mendizábal. Los secretarios Ángel Moscoso y José Ignacio Sanginés, y algunos parlamentarios destacados como Eusebio Mendizábal o Manuel María de Urcullo. La Declaración de Independencia del 6 de agosto de 1825 refiere en sus partes más salientes que ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable del rey Fernando VII, y que cese para con esta privilegiada región la condición degradante de colonia de la España, siendo al mismo tiempo interesante a su dicha no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, se erige en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. Y los departamentos del Alto Perú, firmes y unánimes en esta tan justa y magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen. El 13 de agosto, la Asamblea Fundadora del país establece la primera norma que podría considerarse como el preanuncio de bases constitucionales. El documento legal establece: el Estado del Alto Perú se declara en su forma de gobierno representativo republicano. Este gobierno es concentrado, general y uno para la República y sus departamentos. Él se expedirá por los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judiciario, separados y divididos entre sí. El objeto de estos 3 grandes poderes será proteger y respetar los sagrados derechos del hombre en su libertad, seguridad y propiedad. Los padres de la patria habían recogido los principios fundamentales del sabio Montesquieu, que en el siglo XVIII, en su célebre obra El espíritu de las leyes, define claramente las bases de lo que sería el sistema democrático contemporáneo en el mundo occidental y aquel que estuvo y está bajo su influencia. Cuando un Estado establece como su forma de gobierno la democrática y representativa, lo que está diciendo es que acepta que la soberanía la tiene el pueblo y que el pueblo deposita su confianza en sus representantes. Los representantes del pueblo serán senadores y diputados en un Congreso. A su vez, el pueblo elegirá de manera directa a sus gobernantes, a quienes les encargará la tarea de administrar las cosas del Estado.
Por eso el nombre de mandatario. El pueblo es el mandante, el presidente el mandatario. Pero el concepto de democracia representativa sería imperfecto sin una idea fundamental. Montesquieu plantea la necesidad de separar los poderes y hacer que estos nunca confluyan en una sola persona. Por ello, la idea de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Cuando el legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta confianza, porque puede temerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Ese sabio principio definió un concepto clave: poderes separados, aunque coordinados entre sí, para darle flexibilidad y sentido a la acción de gobierno. Algunas partes voy a ir repitiendo porque considero que son importantes para que tomen nota ya. Por ejemplo, la propuesta de Montesquieu para instaurar una democracia representativa en función a los diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces voy a retroceder un poquito para que puedan volver a ver y tomar nota de lo que estamos hablando. ¿Ya, chicos? Hola, hola. El pueblo es el mandante, el presidente el mandatario. El pueblo es el mandante y el presidente el mandatario. Pero el concepto de democracia representativa sería imperfecto sin una idea fundamental. Esto es lo que me interesa, chicos, que vayan tomando nota. ¿Qué se entiende por democracia representativa, ya? Vayan tomando nota. Montesquieu plantea la necesidad de separar los poderes y hacer que estos nunca confluyan en una sola persona. Por ello, la idea de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Cuando el legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta confianza, porque puede temerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Ese sabio principio definió un concepto clave: poderes separados, aunque coordinados entre sí, para darle flexibilidad y sentido a la acción de gobierno. Ahí. Poderes separados, pero combinados entre sí, ¿no? Coordinados entre sí. Sí. Listen, en la última parte decía para darle algo importante, ha dicho algo importante, pero no me da adelantarlo. El sabio principio definió un concepto clave: poderes separados, aunque coordinados entre sí, para darle flexibilidad y sentido a la acción de gobierno. Ahí está. Eso era, ¿no? Sí, Lisa. Para darle sentido a la acción de gobierno. A ver, ¿cuál es el sentido de separar estos tres poderes? Adrián. ¿No es el Adrián? Deina. Sí, listen. A ver, Deina, ¿cuál es el sentido, según Montesquieu, de separar estos poderes? ¿Por qué separarlos? Porque, de lo que he entendido, de lo que puedo entender porque mi internet está mal, por uno tiene diferentes acciones. Ya, cada poder tiene un campo de acción, está bien, cada poder tiene un propósito y una finalidad, pero ¿por qué
la pregunta es, ¿por qué no pueden estos tres poderes unirse o fusionarse? ¿Por qué tienen que estar separados? Lo que entendí es porque si van a estar unidos, los gobernantes pueden hacer leyes tiranas para gobernar mal. Ah, ya, muy bien, Jessy. En el momento en el que un gobierno no centraliza los poderes en uno solo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, entonces no hay quien pueda fiscalizar las leyes que el gobierno pues, puede emitir, ¿no? De tal modo que podría el gobierno fácilmente eh, caer en lo que es una tiranía o una dictadura, ya que no hay alguien que le haga contrapeso a sus decisiones. Es por eso la importancia de que todos los poderes tienen que estar separados. Ustedes saben que ahorita uno de los poderes en Bolivia que está en tela de juicio es el poder judicial. Este poder está siendo cuestionado. Hace no mucho hemos tenido la presencia de organizaciones internacionales para poder ver y determinar cómo está trabajando el poder judicial en Bolivia y ver que si realmente este poder es autónomo o está en función del partido o del gobierno en curso, ¿no? Entonces, es importante para que haya un sano equilibrio en la legislación de un país, para que pueda haber un gobierno que realmente tenga sus decisiones, pero también que pueda tener la contraparte que ayude a que las decisiones sean las más adecuadas para el país, es fundamental que haya una separación de estos poderes. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Continuamos. Sí, Licen. Ya, súper, continuamos. Las responsabilidades están claramente delimitadas. El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente y los ministros de Estado. Su tarea, promulgar las leyes, ejecutarlas y administrar las cosas del Estado. El Poder Legislativo, el primer poder del Estado, tiene como responsabilidad hacer las leyes de la República y fiscalizar las tareas del Poder Ejecutivo. Sus representantes son elegidos por el pueblo. Y finalmente el Poder Judicial tiene como norma aplicar la ley. No hace otra cosa que ejecutarla. El funcionamiento del Estado, en suma, depende del funcionamiento correcto de los tres poderes, independientes entre sí, ninguno subordinado al otro, pero coordinados para que el Estado pueda ser administrado correctamente en favor de los ciudadanos. A ver, han debido escuchar esta nueva ley que ha salido, ¿no? ¿Han escuchado sobre la última ley que salió, chicos? Hay publicidad en la tele y todo ello. Es una ley que tiene el propósito de regular el servicio de las empresas telefónicas, podríamos decirlo así. Las empresas que dan el servicio de Internet, de servicios de llamadas en celulares, es decir, Tigo, Entel y Viva. ¿Han escuchado sobre esta ley? ¿Quién ha No, Licen, yo. ¿No han escuchado? ¿Alguien ha escuchado? Yo le hice. A Creo ver. que es una ley que tiene por objetivo generar en las telecomunicaciones y tecnologías. Esto creo que hace que las empresas no se aprovechen y no consuman internet o consuman el crédito de los demás. Ah, ya, muy bien. Ese es el sentido, ¿no? De esta ley.
es evitar que las empresas puedan consumir tus datos de internet o el crédito que tengas tú en tu teléfono, ¿no? ¿Quién, según esto que acabamos de ver, quién habrá creado esta ley? ¿Cuál de los poderes? ¿El legislativo? El legislativo. ¿Y qué hace el ejecutivo entonces? El legislativo es el que ha creado la ley, ¿no? Está muy bien. ¿Y qué hace el ejecutivo? Y lo hace ejecutar esa ley. No me equivoco. ¿Cómo, pero? ¿Cómo hace que la ley se ejecute? ¿Cómo hace que la ley entre en vigencia, que sea vigente y no solamente un papel o un proyecto de ley? Tal vez lleva a los senadores, hablan de esa ley, se ponen de acuerdo y si la mayoría está de acuerdo, habla de esa ley y luego después le comunica a la población. Ah, muy bien. Esta ley tiene que ser promulgada, ¿no? Se tiene que avisar. Primeramente, se habrá avisado a las instancias pertinentes, es decir, a las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y después de eso hay un tiempo para que la ley entre en vigencia, que son aproximadamente, si no estoy mal, como 3 meses, ¿no? Entre 3 y 4 meses para que la ley entre en vigencia. Y una vez que entre en vigencia, ¿quién se encarga de que la ley se cumpla? El Poder Judicial hace que esta se tenga que cumplir. El Poder Judicial. Ahí está justamente muy bien. Miren, hemos visto ahorita brevemente con la última de las leyes que ha salido del Estado, hemos hecho un breve análisis de cómo los distintos poderes actúan o deberían actuar de manera independiente sobre, primero, la redacción, ¿no? La promulgación y la ejecución o el cumplimiento de la ley. Entonces, cada uno de estos poderes tienen, aunque son separados, tienen que actuar de manera coordinada, de tal modo que haya una coherencia entre la ley, el mandato de la ley como tal y el cumplimiento. Es por eso este sentido que Montesquieu plantea de que las leyes fueran separadas. ¿Qué pasaría si de pronto no hubiese una separación? Y todos estos poderes pues salgan de una sola cabeza, digamos del Ejecutivo, donde está el presidente y los ministros de Estado. Listen, Dime a ver. creo que estaríamos en una dictadura porque es día de plantear las leyes que él vea conveniente y no habría, digamos, los representantes, ¿no? Que están en el poder elegidos por el pueblo que puedan abrogar o aceptar esto o rechazar. Entonces, el que esté en el mando, ley y esta sería aceptada inmediatamente y los del pueblo tendríamos que aceptar a pesar de que no estemos de acuerdo. Ah, muy bien. Excelente, Somalia. Hace, a ver, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente ya deben ser unos 18 años atrás. No, tal vez menos. Había un proyecto de ley, una ley que hacía que la gasolina suba en el país. Esto obviamente redactado por el legislativo. Si el ejecutivo promulgase esta ley, ¿no? Sin revisar la ley, entonces el daño económico que se haría al país sería pues terrible, ¿no? De hecho, hubo un momento en el que se tuvo que derogar algunas leyes en Bolivia, justamente porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo habían planteado leyes
que no se ajustaban a la realidad socioeconómica del país. Es por eso que tiene que haber esta independencia de poderes, para que alguien pueda fiscalizar. Ustedes saben que dentro de los ministerios, dentro de los ministros de Estado, hay ministros que están a favor del Estado, o por lo menos el partido que está político, que está a cargo en ese momento, pero hay otros que son de la oposición, ¿no? Que tienen que velar justamente entre ellos para ver que las leyes sean las más adecuadas y que no se cometan, pues, abusos ni excesos. ¿Sí? Ya continuamos. Si no, nos va a faltar tiempo. Creo que sí nos va a faltar tiempo. Avanzaremos. Los asambleístas de 1825 le pidieron al libertador Simón Bolívar que redactase una constitución para la nueva república que llevaba su nombre. El 25 de mayo de 1826 se reúne lo que se ha conocido como la primera Asamblea Constituyente, aunque en puridad la ley del 13 de agosto de 1825 podría considerar a la Asamblea Fundadora como la primera constituyente del país. El libertador presentó el proyecto de constitución a consideración de los asambleístas el 16 de junio de 1826. Tras varios meses de debate, algunas modificaciones y añadidos, el 19 de noviembre de 1826, la Asamblea sanciona el primer texto constitucional de la historia de la República. Ese dato anótenlo, por favor. ¿Cuándo se da entonces nuestra primera constitución? 1926. El 19 de Noviembre. De noviembre. Eso, de 1826. Tenemos nuestra primera constitución política del Estado. Esos datitos hay que tenerlos presentes, ¿ya? La Constitución bolivariana rompía algunos principios básicos de los textos clásicos basados en los conceptos de la Constitución norteamericana. Bolívar añadía un cuarto poder, el poder electoral. El poder legislativo estaba dividido en 3 cámaras, la de tribunos, la de senadores y la de censores, lo que generaba un instrumento complicado dentro del funcionamiento del poder legislativo, siendo difícil discernir la atribución de cada una de esas 3 cámaras. Y el tema más polémico es el vinculado a la función y naturaleza del presidente de la República. El concepto más discutido fue el que el presidente fuese vitalicio. ¿Quería Bolívar la prolongación disfrazada de una monarquía? Pero la idea interesante era que el presidente en realidad era un jefe de Estado, un criterio que muchas democracias modernas han ejecutado con éxito. En realidad, la cabeza del Poder Ejecutivo la tenía, paradójicamente, el vicepresidente de la República, quien tenía todas las atribuciones de administración directa del Estado y vinculación con los ministros. Así, el presidente era un jefe de Estado, moderador entre todos los poderes, y el vicepresidente la cabeza de uno de ellos. En cuanto a los principios y garantías fundamentales, la Constitución de Bolívar era en esencia liberal. Liberal en lo político, que quiere decir una constitución que concebía la ciudadanía, reconocía los derechos individuales y fundamentalmente la igualdad entre todos los ciudadanos. Este tema lo vamos a repetir, por favor, tomen nota ya. Ya se está acabando nuestra primera hora de sesión. Vamos a tomar nota de esto. Nuestra constitución era una constitución liberal. Vamos a ver ¿por qué? Hay algunos rasgos bien importantes. La Constitución de Bolívar era en esencia liberal. Liberal en lo político, que quiere decir una constitución que concebía la ciudadanía, reconocía los derechos individuales y fundamentalmente la igualdad entre todos los ciudadanos. ¿Reconocía qué? La igualdad entre todos los ciudadanos. Los derechos individuales. Derechos individuales.
La ciudadanía. Y lo último, La Constitución de Bolívar era en esencia Concebía la liberal. ciudadanía. Liberal en lo político, que quiere decir una constitución que concebía la ciudadanía, reconocía los derechos individuales y fundamentalmente la igualdad entre todos los ciudadanos. igualdad entre todos los ciudadanos. El año pasado hemos trabajado en antropología cultural boliviana, un elemento que está ligado justamente a esto, ¿no? A quiénes eran ciudadanos, quiénes tenían derechos y sobre todo el tema de la igualdad de los derechos humanos. Bueno, ya no tengo tiempo, lo voy a cortar un ratito aquí, un comercial y vamos a volver enseguida, ¿ya? Les mando el link enseguida, chicos. Nos vemos en un ratito.